Padre Santo, te damos muchas gracias en este día por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque es el tiempo de domingo y podemos adorarte juntos, podemos honrarte con nuestra alabanza, honrarte con nuestra vida, Señor, honrarte al abrazar a los otros, a saludarnos, a bendecirnos unos a otros, y con eso también te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada familia representada en esta mañana aquí en este lugar, y gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Y hoy venimos a estudiar tu palabra, a escarbar, Señor, este precioso libro, Señor, de Romanos que nos dejaste, y queremos el día de hoy que nos hables, Señor. Queremos que nos hables y queremos poner en tus preciosas manos todos nuestros comentarios, todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, y ayúdanos a tener claridad en esto y poder aplicarlo a nuestra vida en todo momento, en todo lugar, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, eh, es bien chistoso a mí en lo personal cómo me ha venido, no sé tú, ¿no? Pero a mí me ha venido cambiando un poco la forma en que veía el Evangelio. No sé si te pasaba, pero yo pensaba que cuando escuchaba la palabra Evangelio, me imaginaba las buenas nuevas y ya. Arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado a ti, Jesucristo te ama, Dios te ama, arrepiéntete de tus pecados, confiésalo a tu Señor y serás salvo. Listo, se acabó el Evangelio. Y la verdad es que al darnos cuenta de lo que el Evangelio implica, que lo hemos estado viendo, pero la semana pasada que decíamos poder de Dios para salvación, yo decía, wow. Y cuando caemos en cuenta que el Evangelio en realidad es toda tu Biblia, toda la que tienes ahí en tus manos, y es el mensaje del Señor dado desde el principio de los tiempos hasta los finales de los tiempos, pues te das cuenta que en realidad tenemos demasiado que aprender. Y por lo menos de mi parte ha sido un error pensar eso, pues que el Evangelio nada más eran las buenas nuevas para que seas salvo ya. No, es todo lo que implica, todo lo que está detrás, todo el plan maestro del Señor, y por ende todas sus palabras, todos sus dichos, todos sus mandamientos, toda la plenitud de todo esto, de todo lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, venimos hablando de poder de Dios para salvación, pero el día de hoy vamos a comenzar a ver imagínate que son unos rayos X, así con los huesos, una radiografía de la humanidad. ¿Con qué finalidad Pablo lo empieza a hacer? Para contrastar ese poder de Dios en el Evangelio para salvación, pero contrastarlo con la humanidad, con el único objetivo, bueno, no puedo decir el único, pero con el objetivo de entender la urgencia de predicar el Evangelio. Es urgentísimo. Y también la urgencia de entender por qué el Evangelio es tan importante para ti, para mí, todos los días. Y también la urgencia de que nos caiga así, ¡king!, el 20 de que necesitamos el Evangelio para vivir. Tú lo necesitas, yo lo necesito todos los días de tu vida, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 9, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años o los que sean. Todos necesitamos el Evangelio para vivir. Entonces Pablo viene hablando, diciendo que es poder de Dios para salvación, en el verso 16 que veíamos la semana pasada. Pero hay que preguntarnos algo. Hay dos preguntas que hay que hacernos. Acuérdese, siempre que lea la Biblia, hágase preguntas de entrevistador. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son preguntas de entrevistador.
Si usted responde esas 5 preguntas, usted va a entender mucho mejor lo que está leyendo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿poder de Dios para salvación? A ver, pregunta, ¿quiénes necesitamos salvación? Todos, ¿no? Pudiéramos pensar respuesta fácil. Y la otra es, ¿salvos de qué? Poder de Dios para salvación, ok, salvación, pero ¿de qué? ¿Salvos de qué? Y Pablo, para contestar a esas 2 preguntas, va a abarcar 3 grupos de personas para poder abordar ese contraste, esa radiografía, para poder contestar quiénes necesitamos ser salvos y por qué necesitamos, o de qué más bien necesitamos ser salvos, ¿no? Y lo va a dejar bien en claro. ¿Cuál es nuestra posición como seres humanos, tú y yo, delante del Evangelio? Y lo va a hacer en 3 grupos. El primer grupo, capítulo 1 de Romanos del 18 al 32, que es lo que vamos a ver hoy. Pablo se dirige a los gentiles, y los gentiles es una abreviatura de gentilicio, es gente, es el gentío de las naciones, ¿no? Pero Pablo se dirige a los gentiles paganos. ¿Qué es un gentil pagano? Resumen, tú y yo. Porque no somos de la nación judía, somos del gentío de las naciones. ¿Y por qué paganos? Pues porque hemos dedicado nuestra vida a lo pagano. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Y qué es lo pagano? Pues lo que no le agrada al Señor. O sea, pues sí o no, todos tenemos como historial familiar idolatría, celos, envidias, egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no conocemos a Dios o decidimos hacernos de la vista gorda, ¿sí? Muchas veces hasta terminamos ofreciendo nuestra vida y dedicando a nuestros hijos al sol, a la luna, a las estrellas, a 1000 y 1 cosas, menos al Señor. Gentiles paganos, ¿no? Del capítulo 2, versículo 1 al 16, es el segundo grupo. O sea, Pablo se va a aventar como si fuera unos catotazos con estos 3 para dar a entender la necesidad del Evangelio. El segundo grupo, del capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo se va a dirigir, fíjate esto, al pueblo gentil, o sea, que no son judíos, pero que son temerosos de Dios. O sea, conocen la ley, por gracia y misericordia de Dios, saben un poco de las escrituras, saben de la ley, son oidores de la ley, pero no son judíos. Y tienen temor del Señor. Tienen acceso por misericordia de Dios a la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Y número 3, del capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, por allá, se va a dirigir específicamente a los judíos, porque el judío dice, ya la libré, porque yo tengo la ley, y yo sí la cumplo, yo estoy circuncidado, hice el bar mitzvah, hice el no sé qué. Pero Pablo también va a agarrar y va a poner en claro a los judíos. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta para Roma, ¿por qué cubre de los 3 en la carta? Porque en Roma hay de los 3. Hay gentiles paganos, como éramos tú, muchos de nosotros antes. Había gente que sí temían a Dios, conocían un poco de la ley, pero no eran judíos. Y la número 3, judíos de sangre. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver el primer grupo, el capítulo 1, que es prácticamente la gente que no teníamos una relación adecuada con nuestro Dios. Acompáñame al versículo 18 de Romanos 1. Dice, caer en cuenta antes de empezar a leer. Comienza con un porque. Acuérdense que Pablo
va ligando una idea con otra, con otra, con otra. Y es como un efecto dominó. Entonces dice, poder de Dios para salvación para aquel que cree. Primer grupo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿De qué necesitamos ser salvos? Porque la ira de Dios. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios. Y déjame decirte una cosa. Tenemos opiniones tan mezcladas y revoloteadas de quién es Dios. Y muchas de ellas, la mayoría de las veces, son erradas. La sociedad hoy en día se horroriza al hablarles de un Dios que se aira. Porque se supone que Dios es amor, y si Dios es amor, entonces, pues no, Dios, ¿cómo se va a enojar Dios? Pero la Biblia a ti y a mí en este texto nos está hablando de que hay una ira de Dios contra toda la humanidad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Ahora, Dios no se aira como tú y yo nos airamos. De hecho, Pablo es muy interesante en la palabra que describe, cuando esto lo escribe en griego, usa una palabra que es orge, en griego. Pero en la Biblia tú vas a encontrar dos veces que en español se traduce ira, pero son dos palabras en griego distintas. La que aquí se utiliza es orge, y en otras partes es otra que se llama tumus, T-H-U-M-U-S, tumus. Voy a explicar primero la de tumus. Literal, traducida del diccionario, de un diccionario bíblico, es la ira tumus, es una acción impulsada por una pasión repentina. Otro diccionario dice, se distingue por indicar una acción, fíjate esto, más agitada de los sentimientos, una ira explosiva. Ay, sorry, tumus. Es explosivo. Ahora, ¿qué es orge? ¿Qué es esta ira que se describe, ira de Dios? Sugiere una condición más calmada de la mente, frecuentemente con vistas, o sea, más calmado, pero con vistas o en vías de administrar castigo o de mandar venganza. Y esto está bien fuerte porque como dices, wow, cómo la ira de Dios calmada en una santa calma es una ira para administrar un castigo o demandar una venganza. Esta ira que se describe en griego es menos repentina en su aparición, está más equilibrada, más pensada y aparte describe una ira que dura más tiempo en quitarse. Tumus es, ¡puf!, explotas y hay un trozadero por todos lados, ya, se acalmó. Y orge es meditar. ¿Ok? ¿Qué significa esto para ti, para mí? Que Dios no se levantó de malas un día y dijo, me caen gordos todos. ¿Sí? Vamos a destruirlos a todos. No es, caracoles. Creo que le sacamos el tapón a Dios hoy todos, ¿verdad? No, es algo que es una ira inteligente de Dios, consistente, ecuánime, y es lo suficientemente justa para equiparar la ofensa. ¿Sí? Ahora, tú y yo no ejecutamos esa ira orge normalmente. Nosotros somos más tumus, ¿no? ¡Pum!
Me picó una costilla, pues yo le pico dos, ¿no? Y que le duela. Me dejó en visto en WhatsApp. Ah, bueno, me dejó en visto en WhatsApp. Yo le voy a aplicar la ley del hielo para siempre. Son explosiones. Pero el problema que tenemos nosotros con esa ira tumus es que luego andamos haciendo un inventario de todo lo que nos pasamos de la raya y comienzan el no debí decir, no debí hacer, me pasé de la raya, no debí ir, no debí bloquear, no debí, no debí, no debí, no debí, no debí. Y nos damos cuenta, al final de cuentas, que pecamos más de lo que pecaron contra nosotros. Y la ira de Dios que está hablándose aquí está narrada por Juan. ¿Se acuerdan? Cuando vimos Juan, que Jesús llegó al templo y volcó las mesas. Él no llegó en un ataque explosivo. Dice la palabra, lo que veíamos es que llegó, vio todo, y luego fue y se puso a hacer un látigo de varias cuerdas, y veíamos, no sé si se acuerda, que veíamos que ese látigo no estaba ahí enrolladito, listo para chicotear a todos, ni tampoco lo traía así aquí colgando para cuando se le ofreciera. No, él con calma se puso a hacer un látigo y decíamos, ¿qué pasó por la mente de Jesús mientras hacía el látigo? Es una ira de Dios más equilibrada. No explotó, razonó sus acciones. Ahora, esta ira que está hablando aquí también está escrita por Jesús mismo en Mateo 10. Acompáñame, Mateo 10, versículo 28. Dice Jesús, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Fíjate esto, teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Teme a Dios que puede echar tu alma y tu cuerpecito caribeño entero en el infierno. Y déjame decirte algo, en el infierno no estás, muchas veces hemos visto caricaturas alusivas a que Satanás está, órale puercos, latigando a todos. No, el infierno, en el infierno no es el diablo castigando, el diablo está siendo castigado. En el infierno, el infierno para ti, para mí, es la ira activa, visible y eterna de Dios para con el hombre que rechaza a Dios. Eso es el infierno. Es la ira activa. El otro día estaba viendo un video, el video más nítido de una toma del sol. Y la republiqué porque cuando vi las llamaradas, literal es un lago de fuego. O sea, yo vi eso y yo dije, con la mano en la cintura Dios puede hacer un lago de fuego. Sí, pero es la ira activa del Dios eterno para los hombres que rechazan a Dios. Y tú y yo podemos tomar una postura, por la imagencita, podemos tomar una postura como esta. No quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada. ¿Y sabes qué? Precisamente es lo que la humanidad hizo. Dice el verso 18 de Romanos 1, dice, los hombres, contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta. No, es que no. Mira, Dios ha revelado su verdad
para ti, para mí, para toda la humanidad. No podemos ignorarlo. Dios se ha revelado como una presa que se desborda. Pregunta, ¿tú puedes detener una alberca de esas de niños? No sé si te ha tocado ver videos o que te haya pasado a ti y que de repente le haces un hoyito con una navaja y se rompe, se desborda. ¿Puedes detener el agua? No se puede, no se puede. Y Dios así ha derramado su verdad contra la humanidad y tú y yo no podemos taparla. ¿Y cuál es la verdad? Esta, y continúa en el versículo 19 de Romanos 1, dice, esta es la verdad. Es bien impresionante cómo va hilado todo. Dice, esta es la verdad, porque lo que de Dios se conoce, escucha, les es manifiesto. ¿Sí? Pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios mismo, ¡fum!, se dio a conocer. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Qué interesante la claridad, ¿no? Con la que la palabra dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A la humanidad, amigos, se nos ha dado por manifiesto dos cosas de Dios: su poder eterno y su deidad. La divinidad de un ser supremo que diseñó todo para su gloria. Y dice que es claramente visible. Claramente visible. De manera que no tienes excusa. Y esa palabra excusa es la palabra en griego apología, que es un término legal como cuando estás presentando una defensa como abogado. Lo que está diciendo Pablo es, debido a esa evidencia que es clara, no tienes ninguna defensa para decir, no, no es cierto, no sabía. Y Dios hace accesible a la humanidad su existencia a través de la creación. Mucha gente dice que la ciencia cada vez más descarta a Dios, a un Dios creador de todo y dueño de todo. Pero paradójicamente, cada vez que la ciencia profundiza, se comprueba más la grandeza del equilibrio milimétrico que hay y que mantiene todo en equilibrio, de manera que es indudable que hay un Dios todopoderoso detrás de esa creación. Y científico tras científico, tras científico, tras científico, terminan haciendo fila diciendo, es cierto, esto no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Esto es algo que está diseñado. No puede haber sido agarrar un bote como de basura y aventarlo y esperar que quedara todo con un perfecto equilibrio tan milimétrico. Alguien tuvo que estar detrás de tal perfección. No se puede. Eso lo ha dicho todos los científicos, Isaac Newton, Albert Einstein, muchos grandes científicos a través del tiempo. Tarea, Netflix. Esa sí la vas a hacer de volada. Hay un documental de Will Smith que se llama One Strange Rock. Míralo si no lo has visto. Tan solo el capítulo 1. Es impresionante el equilibrio milimétrico que hay, el balance astronómico, la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno. Toda la creación gira en torno
a una estructura, a un mandato de un Dios eterno que puso las cosas en orden para ti y para mí. Tan solo el cuerpo humano, el sistema nervioso, la estructura de los cromosomas, el ADN, es impresionante. Hay una exposición que un día estuvimos a un día después y nos lo perdimos. Mis suegros sí pudieron estar en la Ciudad de México, una exposición que se llama Bodies, cuerpos. Si algún día tienes chance de estar, de veras, ve. Cancela todo lo que tengas y ve. Ve, por favor. Es una exposición de cuerpos humanos en distintas maneras, sin piel, cuerpos reales, sin músculos, ver el cerebro conectado a la médula y todos los nervios como están así. Una mujer embarazada, abierta de costado, es impresionante. Cuando tú ves todo ese equilibrio perfecto, es claramente visible. Pero el hombre reprime esta verdad. Y entonces dice Pablo, no hay ningún abogado que se quiere echar el tiro de defenderte delante de Dios, negando tal poder del Señor. Todos, eso quiere decir que todos conocieron, todos escucharon, todos conocen y todos escuchan, y todos conocerán y todos escucharán la creación de un Dios vivo, todopoderoso y divino. ¿Sí? Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, qué frase, porque pudiéramos decir, o sea, sí lo conocían, bueno, de manera inicial pudiéramos decir que sí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A ver, Dios se ha revelado a todos los hombres. Y alguien va a preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las etnias que están por allá en la punta de un cerro donde nunca llegó una Biblia a sus manos? Donde nunca se les habló de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Salmo 19:1, acompáñame. Ahí va la respuesta. Ahí está. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios le ha revelado, le ha dado a la humanidad la revelación. Esta, amigos, es una revelación general de Dios. No podemos decir que la misma creación en sí misma nos revela todo, pero es un testimonio de Dios. No es su testimonio completo, para eso es el Evangelio, pero a través de la creación vemos un testimonio de Él. No pudiéramos limitarnos a buscar a Dios en las plantas y las hierbas y ponernos muy filósofos y, oh sí, santa plantita. No, porque es parcial. Te habla de un poder sobrenatural y divino, pero me da la suficiente señal para saber que hay un Dios a quien hay que conocer más cada día. No lo podemos negar. Ayer estaba en el San Carlos, en el mirador, y estábamos mis hijas y yo en un ratito que nos quedamos así, y estábamos viendo
viendo la inmensidad, no se alcanzaba a ver la baja, hay que subir un poquito más, pero estaba viendo el mar. Yo le dije a mis hijas, les dije, qué impresión la misericordia de Dios, ¿no? Y dice la Escritura que es más ancha que el mar. Entonces, ¿ves todo esto así? Que casi no se alcanza a ver dónde acaba. Así nos ama y nos tiene misericordia, Señor. ¡Wow! Pero es esa evidencia. Por eso la Biblia dice que el que dice que no hay Dios es un necio. Porque en realidad tienes toda la evidencia. Dice el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí necio es literal la palabra tonto. Pero hay que hacer una aclaración. El término bíblico aquí no es para decir tonto como un juicio intelectual, como diciendo tu cerebro no funciona, eres un tonto, ¿no? No funcionas bien. No, está hablando de un juicio moral, que es diferente. Alguien necio, dicho de otra manera, profesando ser sabios, se hicieron necios, es alguien que tontamente resiste la verdad de Dios. ¿Sí? Y luego dice el verso anterior, el 21, dice, no le glorificaron como a Dios, habiendo conocido esa evidencia, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. Me impresiona el nivel de desagrado de Dios ante la ingratitud de los seres humanos. Es tremendo. Y hay un comentario de Spurgeon que dice esto, lo leo textual, dice, la simple ingratitud del ser humano contra Dios es alarmante. Yo no puedo decir nada peor de un hombre más que el que no agradece a quienes han sido sus benefactores. Y cuando dices que él no está agradecido con Dios, has dicho lo peor que puedes decir de él, de esa persona. Tenemos que ser agradecidos. Ahorita cantábamos la canción de gracias. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y también tenemos que ser agradecidos unos con otros. Hay que dar gracias en toda circunstancia. Y debido a esa necedad, verso 22, debido a que profesando ser sabios se hicieron necios, mira las consecuencias. Verso 23. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, parece que como que se hicieron medio aborígenes así, ¿no? Y pensamos de repente, vemos esto, podemos pensar en películas viejas, pero sabes que es totalmente actual. Te pongo un ejemplo, tú y yo terminamos adorando personas. Terminamos adorando personas, dándoles un lugar que no les corresponde, que le corresponde al Señor. Adoramos elementos de la tierra como el hierro. ¿Qué? Sí, adoras tu carro. Y lo amas más que muchas otras cosas que el Señor ha puesto primero antes que eso. Adoramos el oro. Ah, sí, ese sí sabía. El dinero. Adoramos el cristal, que no es otra cosa que tierra gratinada. ¿Cómo que adoro el cristal? Y no me refiero a la droga, ¿eh? Tu teléfono, el cristal templado que tienes ahí en tu mano. Le damos un lugar desmedido. Y la verdad, dicho sea de paso, tú y yo tenemos, déjame reiterar esto, todos nacemos con un chip de adoración en nuestro ser. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar.
Siempre, grábate esto, siempre estás adorando algo, siempre. El detalle es, ¿a quién estás adorando? ¿Estás adorando algo o a alguien? Si tú eliminas de esa ecuación al Dios glorioso de tu vida y no lo adoras a Él, déjame decirte algo, vas a terminar poniendo algo en su lugar porque traes el chip de adoración siempre. Y si cambias el objeto de tu adoración, o sea, a quien adoras todos los días de tu vida, vas a terminar convirtiéndote en eso. Tú y yo nos convertimos en aquello a que adoramos. ¿Dónde dice eso? Salmo 115, acompáñame. Salmo 115, verso 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y mira esto, aquí las características. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. El verso 8, la cerecita del pastel. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuando tu vida, empiezas a avanzar en tu vida y dices, es que parece que no veo, parece que no me doy cuenta, parece que no escucho, la vida pierde sentido para mí, no entiendo qué está pasando, estoy confundido. Es exactamente esto. Porque tienen ojos, no ven, orejas, no oyen, narices, no huelen, manos, no palpan, pies, no andan. Parece que no avanzo en la vida. Tienes que revisar quién es tu objeto de adoración. Porque tal vez te estás convirtiendo en algo que es aquello que adoras y que no es el Señor. Ahora, volviendo a Romanos, ¿dónde estamos? Cualquier cosa, déjame decirte algunas ideas, cualquier cosa que tú y yo adoramos, que no es el Dios auténtico y verdadero, comenzamos a tomar esa forma de eso. Déjame decirlo de otra manera, en otras palabras, adorar a otro Dios te modifica, te altera, te transforma y dejas de comportarte, tú y yo dejamos de comportarnos con el diseño original que Dios hizo. Porque te conviertes en otra cosa que no es aquella imagen y semejanza que Dios puso en ti y en mí. Te altera, entonces nos volvemos primitivos, ahora sí como esos aborígenes que veíamos en Romanos 1. Y entonces pasa algo muy interesante como humanidad. Decidimos, para que siga como que embonando un concepto de Dios, decidimos cambiar o adoptar a un Dios que se ajusta a mis necesidades. Y cambiamos la imagen del Dios real, el Dios de la Biblia, por un Dios que no es Dios. ¿Me explico? Y sabes, somos bien habilidosos para hacer eso. Construirnos una imagen de Dios a nuestra conveniencia, que se ajusta a mi estilo de vida y con ese justificamos nuestras acciones
contra ese Dios que sí las aprueba, que sí las estimula y las favorece, y decimos, ¿ves? No pasa nada. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues es que Dios es esto y me ama así, tal cual soy. Y empezamos a adoptar una imagen que no es la correcta. Por eso decíamos la vez pasada que el evangelio verdadero incomoda. Porque si no te incomoda, es que o no te cae el 20 todavía, o no has escuchado el evangelio verdadero. Estás conociendo a un Dios misterioso que no es Dios. Y esto, como venimos mencionando, nos rebaja a lo más primitivo y nos altera y dejamos el diseño original porque nos convertimos en aquello que adoramos, que es un Dios falso, y nos vuelve insensibles contra cosas que sí debemos ser sensibles. Entonces, lo que pasa con todo este grupo de gente que está hablando Pablo, cuando pasa todo esto que venimos hablando, nos volvemos, por ejemplo, decimos, bueno, pues yo creo que el aborto no pasa nada, ¿no? Pues digo, si el niño viene deforme, pobrecito, ya detectaron que trae síndrome de Down, pues vamos abortando, ¿no? O sea, ¿para qué problema? Porque nos volvemos primitivos. ¿Sí? No, es que es el fruto de un hombre que me dañó o fue el fruto de un fin de semana local en San Carlos. Entonces quito a ese bebé de la ecuación. Y ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, el sexo, por ejemplo, que es algo que Dios creó hermoso y perfecto en el contexto del matrimonio, cualquier persona que viene en esta decadencia puede decir, ay, pues claro, no pasa nada. Soy hombre, pues sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que a lo mejor soy L o G o B o T o B más o toda la bola de cosas que hay ahorita. Se vuelve accesible, se vuelve, ay, pues sí, ¿verdad? Tiene razón, tiene sentido, pero en realidad es toda una transformación destructiva de un diseño de un Dios perfecto. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que nos pasa, mira, no está mal que yo haga esto y esto y esto, aunque la ley dice esto, pero como yo adoro y no puedo vivir sin esta persona y esta persona, me vale, lo voy a hacer, aunque la ley esté, aunque me diga que no. Y rompemos, y entonces empieza un desastre, ¿no? Cuando todo esto así, mira cuál es la respuesta de Dios. Verso 24, Romanos 1, 24. Verso 24 dice, por lo cual por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Fíjate esto, cambiaron la verdad de Dios, que es real, que ya vimos que es real, que existe, que Dios es real y que existe. Cambiaron esa verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Mira, hay 3 veces que menciona que Dios los entregó. Verso 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el verso 28, más adelante lo vamos a ver, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Pero ¿qué es eso que Dios los entregó? O sea, si se fijan, es como un camino descendente, todavía peor. Dice que Dios los entregó y no nos confundamos. Dios no provocó la inmundicia. Dice que los entregó. Y esa palabra entregar, la raíz original griega, connota más una cuestión de abandonar. ¿Qué significa esto? Que Dios quitó la cerca. Así de, quitó el límite, pues, bueno, ándale, pues. Y déjame decirte una cosa, una de las peores cosas que nos puede pasar a ti, a mí, a cualquier ser humano en este mundo, es que Dios nos deje pecar sin límites. No, es que quiero pecar en esto. Y el Señor te dice, concedido, húndete. Es una de las peores cosas que nos puede pasar como seres humanos. Y luego dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, verso 26, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esa pasión tiene un símil como con la pasión de Cristo, o sea, algo que te entregas. Claro, no es lo mismo, no es la misma entrega, no la podemos equiparar, pero a lo que quiere decir Pablo aquí es un estilo de vida al que te entregas por amor, porque amas esa vergüenza aunque te destruya. O sea, es que me encanta, te destruye. Pues sí, pero me entrego. Es como sufrir por amor de aquello que te destruye, pues. Y te ocasiona una vergüenza terrible, pues sí. Y destruye tu vida. Y me llama la atención que, y creo que a todos, que el verso 26 dice pasiones vergonzosas y habla del lesbianismo y el homosexualismo. Y déjame decirte algo, en Roma era bastante común el homosexualismo. Era el pan de todos los días. Hay gente que dice, no, es que antes estábamos mejor, ahora es un relajo. No, cuate, toda la vida hemos estado mal, bien mal. Desde Noé, desde antes de los días de Noé, hay homosexualismo en la tierra. Y quiero aclararte algo, la homosexualidad mencionada aquí no está mencionada porque sea el peor de los pecados de la humanidad. No, de hecho no hay un pecado peor que otro, el pecado es pecado. Pero déjame decirte una cosa, sí hay, creo yo, un antecedente moral que cuando el homosexualismo en una sociedad reina es porque el nivel moral está tan bajo en esa sociedad. Pero la escritura no está planteando escalafones. O sea, un mentiroso, un adúltero es tan culpable como un homosexual. Y Dios no está en contra del sexo. El sexo Dios lo creó es un regalo maravilloso para el matrimonio. Pero fuera del matrimonio es desastroso. Fuera del diseño original es desastroso. Y hablamos de algo que paulatinamente nos va destruyendo, ¿no? Verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es una mente reprobada? Es una mente atrofiada que ya no distingue entre lo bueno
y lo malo. Ya no hay una línea que separa lo bueno y lo malo. Se borró. Una mente atrofiada. Y este es el clímax. Porque si consideramos que el homosexualismo, por estar mencionado, es así como que lo wow, verás, espérate lo que viene. Espérate lo que viene. Mira este nivel que sigue de mente atrofiada del diseño original. Verso 29. Estando entonces ligeritos, o como dice, atestados. Estando atestados. O sea, no es de verdad, no es que la humanidad es buena. Ay, qué bueno que ya viste video de esos shorts, videitos cortitos de las redes. Ay, se restauró mi fe por la humanidad. No, o sea, la humanidad no necesita una manita de gato para salir adelante. Que somos más o menos, ahí la llevamos. No, estamos atestados de que, ahí va, toda injusticia, fornicación, que esa fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, atestados de pornografía, perversidad, ¿qué más? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Desear desmedidamente cosas que no necesitamos. Domingo en la tarde, vamos a galerías. Pasas por una paradora y es que tengo que tener esto. Me lo merezco. Me lo merezco. No es qué padre, qué chido. Luego vemos. No, es lo quiero, lo quiero, lo quiero. El niño interior terco y testarudo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero ya. Porque si no lo tengo, mi vida es una miseria. Falta de contentamiento totalmente. Dice la Escritura que tengamos abundancia o escasez, aprendamos a estar contentos, agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué más? Sigue la lista. Maldad, llenos de envidia. ¿Qué tal esa? Envidiar lo que el otro tiene. Es que él trae un celular más grande que el mío. Y lo envidio y hasta gordo me cae porque lo saca y parece que lo luce delante de mí y le llegan 500 notificaciones, nomás estoy parado al lado de él. Y eso es en cosas materiales, pero ¿qué tal? ¿Cómo quisiera tener sus orejas y su nariz? ¿Cómo quisiera que mis hijos fueran como los suyos? Porque se ríen y cuchichean, ¿eh? Llenos de envidia, dice, homicidios. Bueno, yo no he matado a nadie, gracias a Dios. Pero ¿qué tal el cementerio que tenemos en la mente? Los matamos y tenemos un cementerio Betania en el corazón, lleno de crucecitas. Contiendas, ¿qué es esto? Vivir en constante pleito con alguien. Parece que en la mañana dicen, buenos días, contra este. Siempre tienen que estar en constante pleito con alguien. Contiendas, engaños. Psst, mija, dile que no estoy. Engaños y malignidades, murmuradores, el chismecito que es vida. No, es que yo no soy chismoso, pero verás, tengo un amigo que dice y verá, o sea, aguas. ¿Qué más?
Detractores. ¿Qué son los detractores? Gente contreras. Todos vamos a ir a San Pedro a comer burros de carne con chile. ¡Ah, no! Y esa es tan solo la espumita de todo lo que puede suceder con un detractor. Mira esto. Sigue la lista. Aborrecedores de Dios. Por eso te decía, si pensabas que el homosexualismo era la punta del iceberg, no. Aborrecedores de Dios. Gente que dice, ni me hables de Dios. No me hables. O deja ponértela de otra manera. No me gusta tu Dios de la Biblia. A mí me gusta más el Dios de la iglesia contemporánea. No me gusta el Dios de tu Biblia. ¿Qué más? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Para vergüenza mía, les cuento un testimonio. Una vez con unas personas, para no decir quiénes, porque luego esto lo pueden oír, estando de vacaciones ociosas, inventamos unos juegos de mesa que no existían con puras barbaridades, para dañar unos a otros, para lastimar unos a otros, inventores de males. ¿Y sabes? De todo eso pagó Cristo la ira de Dios en la cruz, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Por eso la ira del Señor cayó completa y total, absoluta, sobre la cruz del Calvario, para que tú no la pagaras. Seguimos. Desobedientes a los padres. Chicos, lo siento. No hay manera de que puedas desobedecer a tus padres y puedas estar bien con Dios. No hay manera. En lo absoluto. Y esta palabra desobediencia no habla de que te pidieron ir al Oxxo y no fuiste. No. Está tratando de dar a entender. Está tratando de dar a entender cuando un hijo hace una campaña como la de Absalón contra el rey David, una campaña como hijo para derrocar a tus padres. En mayor o menor escala, rey David o ir al Oxxo. Tratando a tu padre como si fuera un tonto. O tratando a tu mamá como si fuera una chacha en tu casa. Déjame decirte algo, eso activa la ira de Dios en tu vida y en mi vida. Nuestros padres están hechos para ser respetados y ser honrados. Ese es el papel que Dios les dio para ti y para mí como hijos. Y eso no nomás aplica con la chamacada, porque hay unos adultos que tenemos padres y tenemos que honrarlos de la misma manera. ¿Me puedes ayudar con esto? Ay, ¿para qué me habla? Ay, ¿para qué me habla? Efectos especiales. Estamos para honrar a nuestros padres hasta sus últimos días. Verso 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables. ¿Qué es alguien implacable? Te hicieron algo hace 100 años y estás implacable contra eso que te hicieron. Y entonces podemos ver señoras viejitas que aborrecen todavía algo que les pasó hace 60 años, en no sé qué Navidad. Es increíble. Ardidos grandotes, hace unas bototas, se suben en la Cheyenne, pero están ardidos con su familiar.
implacables, sin misericordia. 32. Y concluye Pablo diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y muchas veces tú y yo somos, no, es que sabes que yo no hago nada de eso, pero cómo nos encanta ver que alguien lo haga. No, es que yo no chismeo, pero estoy en la bola. Sí. Y toda esta lista de este primer grupo de personas, que son los gentiles paganos, describe ese camino descendente en el que quizás tú y yo estuvimos, espero que lo podamos decir así, que estuvimos y ya no estamos. Pero es la razón de tanta decadencia, es esa radiografía que te planteaba al principio, porque describe las cosas por las cuales Cristo pagó para que tú y yo no lo sufriéramos. Toda esa ira fue descargada en Él. Y el día de hoy tú y yo estamos libres de culpa. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión ver la cruz del Calvario de esta manera! Porque esta es la verdad y es la que nos hace doblar nuestras rodillas y decir, Señor, te doy toda mi vida. ¿Cómo es posible que sin conocerme tú hayas pagado todo esto por mí? Y el día de hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Eh, entonces, quiero invitarte a dos posibilidades. La primera de ellas es haberte visto reflejado en esto, porque esto eras y ahora ya no. Y que le des las gracias a Dios. Y te invito a que adores a Dios por eso. No solo hoy, mañana, todos los días de tu vida. Y la número dos, que si te ves reflejado en esto, tengas una oportunidad para ponerte a cuentas. ¿Va? Vamos a orar y si me puedes ayudar, Klaus. Vamos a orar.